algunas de las obras más maravillosas que Dios y su Hijo van a hacer sucederán entre hoy y el día en que venga. ¿Qué hace la expiación? Bueno, nos llena de gracia, nos habilita para poder hacer aquello que por nosotros mismos no podríamos hacer. También, porque es como nosotros podemos sentirnos a gusto en ese lugar limpio, estando nosotros limpios. Ahí podemos encontrar, siempre tener, yo creo que en mente esta parte, ¿no? Doctrina pura, verdad pura y la revelación que voy a recibir. El esposo vendrá, el esposo, su venida está cerca, tenemos que prepararnos para recibirlo. Queridos hermanos y hermanas, este es un nuevo programa de Ven, Sígueme. En pareja con Luz María Rodríguez. Y con Salvador Vázquez. Hoy vamos a analizar las secciones 133 y 134 de Doctrina y Convenios. Así es, que se ha llamado Preparados para la venida del esposo. ¿De mí? No. Del Salvador. Y pues bueno, que podamos prepararnos, ¿no? Como anuncios, nada más recordándoles, Salvador, que entre semana pueden unirse con nosotros a los análisis de la conferencia, los discursos de la conferencia general, de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Así es, ya estamos por finalizar los discursos del sábado por la noche, de la sección del sábado por la noche. Y bueno, también les recordamos que este domingo, el día de hoy, estaremos hablando, en razón de que toda esta semana hemos estado analizando la sección 132 de Doctrina y Convenios. Hoy estaremos hablando acerca del nuevo y sempiterno convenio, el matrimonio eterno y el matrimonio plural, con estadísticas, con datos, con historias. Y pues voy a estar hablando yo en lo particular, que me he dedicado a enseñar historia de la iglesia en Instituto de Religión, y también va a estar con nosotros el hermano Juan Ángel Alvaradejo, quien sirvió como presidente de templo y actualmente sirve como sellador en el templo. Entonces, aprendiendo acerca de esta doctrina, de estas doctrinas, de este principio del matrimonio plural y de esta doctrina del nuevo y sempiterno convenio, que es el matrimonio celestial. Entonces te esperamos hoy domingo a las 17 horas, tiempo del Centro de México. Así es, Salvador, y creo que será un programa muy interesante. Siempre cuando hablamos del matrimonio plural, tenemos tantas dudas, primero como miembros, y entre otras cosas, cómo poder explicarle a otras personas acerca de esto que vivieron los santos en la antigüedad y de qué manera nosotros hoy lo entendemos, ¿no? Entonces creo que no se lo pueden perder, y creo que algo que nos va a ayudar y nos va a fortalecer a cada uno de nosotros. Así es. Bueno, Luz, entonces el nombre de la lección es Preparaos para la venida del esposo. Ajá. Y el primer versículo de esta sección comienza diciendo lo siguiente: Escuchad, oh pueblo de mi iglesia, dice el Señor vuestro Dios, y oíd la palabra del Señor concerniente a vosotros. Luz, te quiero platicar. Estábamos ya en 1843 la última vez, en Sí. las revelaciones anteriores. Bueno, nos vamos a regresar hasta 1831. Lo que sucedió, Luz, es que recordarás cuando estábamos hablando de que los santos estaban planeando publicar el libro de mandamientos anterior a Doctrina y Convenios en 1831. Bueno, después de que se escribió el prefacio del Señor, que es la revelación 1 de Doctrina y Convenios, se escribió la revelación 66 de Doctrina y Convenios, donde el Señor aceptaba este libro de mandamientos como su voz, como su palabra. Después, al día siguiente, el 3 de noviembre de 1831, se escribe se recibe esta revelación, que es concerniente, o se le llamó más bien en esa época como un apéndice. Iba a ser la parte final del libro de mandamientos. Ok, y entonces es ahora que se recibe y se saca a la luz este libro de mandamientos. Sí, sí. Bueno, ya después se integra, ¿no? O forma Uh-huh. parte de esto. Finalmente se incorporó al libro de Doctrina y Convenios, que se publicó en 1835. Y está en este punto del libro porque precisamente iba a ser el apéndice. Estaba pensado como tal, ¿no? Y si lo analizamos, Luz, lo que contiene esta revelación es concerniente a instrucciones del Señor en cuanto a prepararse para la segunda venida y que los santos se congreguen en Sion. Así es, creo que es muy interesante, ¿no? Que podamos ver esto del apéndice de que iba a ser el libro de mandamientos y que no se pudo obtener, ¿no? Porque en aquella época los santos era cuando
había todavía esta persecución hacia ellos, queman la imprenta y se desprenden todas estas hojas o desaparecen, ¿no? Así es. Sí, hay unos libros que sí se lograron imprimir de este libro de mandamientos, pero en general fue cuando tumbaron la imprenta de William W. Phelps. Ujú. Muy bien, Bueno, Luz. Entonces, este versículo que acabamos de leer, pues precisamente viene en razón de esto, ¿no, Luz? Donde el Señor dice otra vez, escuchad, oh pueblo de mi iglesia, que, pues la voz del Señor, ¿no? Y esto, Luz, me vuelve a recordar la instrucción o las palabras proféticas del presidente Nelson cuando dijo sobre el significado de la palabra escuchad. Ujú. Y el presidente Nelson lo mencionó así. La primera palabra de doctrina y convenios es escuchar, que significa oír con la intención de obedecer. Escuchar con la intención de obedecer significa escucharlo. Escuchar lo que el Salvador dice y entonces dar oído a su consejo. En esa palabra, escúchalo. Dios nos da el patrón o modelo para tener éxito, felicidad y gozo en esta vida. Debemos escuchar las palabras del Señor, prestar atención a ellas y dar oído a lo que Él nos ha dicho. Muy bien, Luz. Entonces, si el presidente Nelson nos está diciendo que en esta palabra, es decir, que significa oír con la intención de obedecer, está el modelo para obtener gozo, felicidad y éxito en esta vida, pues vamos a escucharlo, ¿no? Vamos a escuchar lo que dice en esta revelación, y esta revelación puntualmente señala acontecimientos que vendrán previo a la segunda venida, durante la segunda venida, durante el reinado milenario, y sobre todo, que es lo que nosotros nos vamos a enfocar a lo largo de este programa, es en cómo prepararnos para la segunda venida. Así es, y es como podemos escuchar también en cuanto a estas declaraciones. Así es, el elder Christopher Golden, una autoridad general, en la última conferencia general, Luz, mencionó lo siguiente: para aquellos que tienen ojos para ver, oídos para oír y corazones para sentir, más que nunca debemos afrontar la realidad de que nos estamos acercando cada vez más a la segunda venida de Jesucristo. Nos estamos acercando, pero hay que tener ojos para ver, Sí, oídos para oír. sí, o sea, indudablemente se requiere tener el Espíritu del Señor con nosotros, porque únicamente este nos permitirá ver a través o percibir a través de nuestros sentidos espirituales que las señales del Señor están aquí. Sí, así es, Salvador, y que ya está pronto su venida. El presidente Nelson en abril de 2018, Luz, dijo lo siguiente, ¿me ayudas? Nuestro Salvador y Redentor Jesucristo llevará a cabo algunas de sus obras más maravillosas entre ahora y cuando vuelvan de nuevo. Veremos indicios milagrosos de que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo presiden esta tierra en majestad y gloria. Pero en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Muy bien, Luz, ve, a mí estas palabras que dijo en el 2018 me llaman mucho la atención, porque dice: algunas de las obras más maravillosas que Dios y su Hijo van a hacer sucederán entre hoy y el día en que venga. Y eso en sí mismo a mí me dice, su venida está pronto. Sí, Salvador, pero también esta parte nos lleva a reflexionar que si queremos sobrevivir a este tiempo, a esta época antes de la venida del Salvador, tenemos que tener el Espíritu Santo con nosotros. Así es. Y que a través de ello es como nos estamos preparando también y estamos fortaleciéndonos nuestras vidas, nuestro testimonio para poder recibir al Salvador. Así es. Entonces, hermanos, preparémonos para la segunda venida del Salvador. ¿Cómo? En los siguientes 5 segmentos vamos a hablar de 5 temas que toca esta revelación, que es la sección 133 de Doctrina y Convenios, concerniente a lo que el Señor nos dice que hagamos a fin de estar preparados. Hablamos de algunos elementos que nos ayudarían a prepararnos mejor para la segunda venida del Salvador. El primero de ellos, Luz, lo encontramos en el versículo 4 y es acerca de la santificación. ¿Me ayudas a leerlo? Sí, dice por ahí: por tanto, preparaos, oh mi pueblo, santificaos, juntaos vosotros, oh pueblo de mi iglesia, sobre la tierra de Sión, todos vosotros a quienes nos se ha mandado permanecer. Muy bien, Luz.
Si te fijas aquí, uno de los consejos que el Señor da es santificaos. Sí, muy claramente les dice, ¿no? Que se preparen a su pueblo y les dice que les pide que se santifiquen, ¿no? Y bueno, una de las cosas también, Salvador, ¿por qué será necesario que nos santifiquemos para esperar a la venida de Cristo? Ahorita que haces esa pregunta, lo primero que viene a mi mente es la imagen del templo que dice santidad al Señor, la casa del Señor. Entonces, la casa del Señor precisamente requiere santidad. Para entrar al monte de Jehová se requieren estar limpios de corazón, ¿sí? Tener manos limpias. Entonces, Luz, ¿por qué es necesario estar santificados? Porque solamente los que estemos santificados podremos estar de pie cuando el Salvador venga. Ok. En la guía del estudio de las escrituras menciona lo que es santificación, ¿no? ¿Ok? ¿Qué dice? Nos dice, el proceso por el cual la persona se libra del pecado y se vuelve pura, limpia y santa mediante la expiación de Jesucristo. Sí, si te fijas ahí, habla de que es un proceso. Y de que obtenemos este proceso a través de ¿qué? Primero, de librarnos del pecado. Y después de hacernos santos. ¿Cómo? A través de la expiación de Jesucristo. Esto está reflejado, Luz, en la escritura que está en Mosía 3:19, que dice lo siguiente: porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu, y se despoje del hombre natural, y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor, y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Si te fijas, Luz, este versículo habla de que debemos despojarnos de nuestro hombre natural. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, primero aquí dice despojarnos de él, y después dice hacernos santos por la expiación de Cristo. Es decir, primero nos libramos del pecado y después nos hacemos santos a través de la expiación de Cristo. El Eldred Bednar lo explica de una manera muy clara en uno de los buenos y grandes discursos que él ha dado acerca de del poder habilitador que proviene de la expiación de Jesucristo. ¿Me ayudas a leerlos? La mayoría de nosotros saben que cuando hacemos cosas malas necesitamos ayuda para vencer los efectos del pecado en nuestra vida. El Salvador ha pagado el precio y ha hecho posible que seamos limpios mediante su poder redentor. La mayoría de nosotros entiende claramente que la expiación es para los pecadores. Sin embargo, no estoy seguro de que sepamos y comprendamos que la expiación también es para los santos, para los buenos hombres y las mujeres que son obedientes, dignos, dedicados y que se están esforzando por llegar a ser mejores y servir más fielmente. Tal vez creamos por error que el trayecto para pasar de buenos a mejores y llegar a ser santos lo tenemos que realizar solos, por pura valentía, fuerza de voluntad y disciplina, y con nuestras capacidades obviamente limitadas. Bien, ¿qué te dice esto? Ay, me dio risa. Me quería reír cuando estaba leyendo. Porque dice muy claro que a veces creemos que como ya estamos en el proceso de santificación, no somos santos, lo que estamos haciendo es porque se requiere valentía. Y nos olvidamos que es la expiación misma la que nos está dando esa santidad y es donde podemos reforzarnos nosotros. Sí, viene a mi mente esta parte, ¿no? O sea, nosotros los santos, en esencia, nos estamos esforzando por guardar los mandamientos. Entonces podemos llegar a pensar, bueno, la expiación es para librarnos del pecado, cierto. Doctrinalmente es correcto, pero también doctrinalmente es correcto que a través de la expiación nosotros podemos pasar de ser buenos a ser mejores. Es decir, dejamos de ser malos, nos despojamos del hombre natural y pasamos a ser buenos. Y de pasar a ser buenos, pasamos a ser mejores a través de la expiación. Somos habilitados para hacer aquello que no podríamos hacer por nosotros mismos. El propio Eldred Bednar lo sigue explicando y dice lo siguiente: el Evangelio del Salvador no se refiere simplemente a que evitemos lo malo en la vida. Es también esencialmente hacer el bien y llegar a ser buenos.
La expiación nos proporciona ayuda para superar y evitar lo malo, para hacer el bien y llegar a ser buenos. La ayuda del Salvador está disponible para el trayecto entero de la vida terrenal, para pasar de malos a buenos y a mejores, y para cambiar nuestra naturaleza misma. El poder habilitador de la expiación nos fortalece para hacer el bien y ser benignos, y para servir más allá de nuestro propio deseo personal y de nuestra capacidad natural. Pues muy claro, ¿no? Que lo muestra el desvesnar, y a mí me gustó esta parte donde dice que también es esencial esta parte del Evangelio, de poder entender que la expiación nos ayuda para hacer el bien y llegar a ser buenos. Y yo llegaría todavía a esta parte de querer llegar a ser mejores y excelentes, pero eso es solo a través de la expiación de Cristo. Así es, y es esto, Luz. Entonces, la invitación del Señor es: santifíquense. ¿Cómo nos santificamos? Bueno, nos despojamos del hombre natural. ¿Cómo? ¿O a través de qué? A través de la expiación. Después de esto, pasamos a ser buenos. Y para llegar a ser de buenos a mejores, ¿qué necesitamos? Otra vez, el poder de la expiación. ¿Qué hace la expiación? Bueno, nos llena de gracia, nos habilita para poder hacer aquello que por nosotros mismos no podríamos hacer. Nos ayuda a vencer nuestras debilidades y nos ayuda a mejorar nuestro carácter, a mejorar nuestros atributos y a parecernos más a Cristo, a ser más y mejores discípulos del Salvador. Otra de las maneras, Salvador, como podemos prepararnos para la venida del Señor es el poder ser limpios, ¿sí? Y bueno, en la sección de 133, versículo 5, el Señor menciona: salid de Babilonia, sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. Entonces, pues muy claro, ¿no? Se los dice. ¿Y qué será ser limpios? Bueno, cuando hablas de limpieza, lo primero que viene a mi mente es limpiar la casa. Sí. Sí, dejar algo como sin ninguna bacteria, a lo mejor sin ningún virus, sino dejar algo que demasiadamente, que esté limpio, de tal manera que tú puedas decir: podemos morar en esta limpieza, ¿no? Podemos vivir en este lugar, podemos estar en este baño limpio, en un lugar donde uno pueda decir que está completamente limpio o sin mancha. ¿Y a ti te gusta eso? Sí, tengo un problema con eso. Pero sí, me agrada esta parte, ¿no? De tener esta limpieza, ¿no? Muy bien, Luz. Entonces, la misma pregunta que hiciste hace un momento: ¿por qué necesitamos estar limpios para soportar la venida del Salvador? Vino a mi mente hace rato, fíjate, y no lo alcancé a mencionar, pero vino a mi mente esta parte de nada impuro puede entrar en la presencia del Señor. Ajá. Entonces creo que por eso necesitamos la santificación y la limpieza, ¿no? Y esta parte de la pureza también, porque es como nosotros podemos sentirnos a gusto en ese lugar limpio, estando nosotros limpios. Sí. Es llegar a ser limpios de manos y puro de corazón, dice la Escritura. Uh-huh. El presidente Gordon B. Hinckley, Luz, dijo lo siguiente: existen muchas prácticas sucias en nuestra sociedad hoy en día, contra las cuales debemos estar en guardia continuamente, si deseamos vivir limpios como para magnificar nuestros llamamientos en el sacerdocio. Sean limpios en su forma de hablar, dice el presidente Hinckley. Hay tantas malas palabras y sordidez al hablar en estos días. El no expresarse en un lenguaje puro los señala como personas que tienen un vocabulario muy limitado. Me agrada esto, porque sobre todo él nos está enseñando de qué manera tenemos que ser limpios en nuestra manera de hablar, y a veces uno no lo puede llegar a considerar como que eso significa ser limpios, porque dirías: ¿qué importa que diga esta mala palabra? Sí. ¿Qué importa que me exprese de esta manera? Bueno, sí importa, primero te ves hasta con un lenguaje limitado, como lo dice él, y después es que no tienes una manera, un lenguaje como un discípulo del Salvador. Luz, Gordon B. Hinckley vivió, o más bien fue presidente de la iglesia entre el 96, si mal no recuerdo, al 2000 y tanto, no recuerdo ahorita el año. Uh-huh. El punto es que lo que quiero decir es que han pasado 20 años desde que él fue presidente de la iglesia, y la forma de comunicación del hombre evolucionó de la palabra oral, al lenguaje oral, a algo escrito.
Y hoy en día intercambiamos una gran cantidad de comunicación a través de medios electrónicos escritos, Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, la que tú quieras, ¿no? Entonces, hoy en día, lo digo con mucho cuidado, ¿no? A veces transmitimos mensajes en Facebook, ¿sí? Que no necesariamente son limpios. A veces transmitimos stickers a través de WhatsApp o memes, como les decimos, que no necesariamente son limpios y que de hecho expresa y gráficamente son sucios a la vista del Señor. Y sin embargo nos podemos como santos llegar a prestar a decir que es o puede llegar a ser inofensivo. Sí, y que entre ser inofensivo y causar gracia, pues está bien, no es algo dañino, pero sí es algo que si nos fijamos también está perjudicando nuestro lenguaje como discípulos de Cristo. Así es. Entonces, en esa medida, dejamos de ser limpios cuando nosotros reenviamos, compartimos o le damos like a algo que en sí mismo no contiene un lenguaje limpio, ¿no? Un mensaje limpio a la vista del Señor. Otra cosa que dice el presidente Hinckley, Luz, te lo digo, ¿sí? Dice, sean limpios en sus pensamientos, dijo el Señor, y háganse todas las cosas con pureza ante mí. Una mente sucia se expresa en un lenguaje profano y sucio. Una mente limpia se expresa en un lenguaje positivo, elevado y en hechos que brindan felicidad al corazón. Me encanta, ¿sí? Porque me gusta esta parte de poder ser limpios en los pensamientos. Y fíjate que eso es algo que se refleja, Salvador, porque tu pensamiento te lleva a tu forma de actuar y tu forma de actuar te lleva a tu comportamiento. Entonces, cuando alguien no tiene un comportamiento sano, estamos hablando que sus pensamientos tampoco son sanos, ¿sí? Porque hay algo que está ahí que no te permite de esta manera tener un pensamiento positivo y pues un comportamiento no va a ser positivo. Entonces, pues desde ahí tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Así es. Como un jardín, ¿no? Sí, sí, ahí sí. regarlo, estarlo abonando, quitar malos pensamientos también, porque también se vale esta parte de quitar de este jardín lo que no nos funciona, no nos sirva para poder mantener los pensamientos positivos que vengan a nosotros. Vinieron a mi mente dos cosas. Alguien con pensamientos limpios se refleja en sus ojos y lo mismo alguien que no los tiene. Y dos, ¿cómo llenarnos? ¿Cómo dejamos que la virtud engalane nuestros pensamientos? Llenándonos de las escrituras, llenándonos de las palabras de los profetas, llenándonos de mensajes verdaderamente virtuosos y limpios. Entonces, así podemos limpiar nuestros pensamientos. Sí, y esta parte, ahorita que tú mencionabas las redes sociales, pues bueno, podemos utilizarlas para compartir estos pensamientos o algunas frases que han mencionado los profetas. Y de esta manera se eleva nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y elevamos a otros también a que tengan estos buenos pensamientos. Así es. Otra cosa, Luz, ¿cómo más podemos llegar a ser limpios? Dijo el presidente Hinckley, sean puros en la forma en que tratan a su cuerpo, en la manera de vestir y de actuar. No se hagan tatuajes. Si lo hacen, algún día se arrepentirán de ello. Bueno, pues es que a veces ya los tatuajes pareciera que es algo que ya no es que esté de moda, sino es un estilo de vida, pareciera, ¿no? Sí. Porque ya quedamos atrás lo que sea la moda de tatuajes, ahora es como mi estilo de vida y a veces sucede que quienes dicen, oye, ¿qué me tatuaré hoy? ¿Qué me recomiendan, no? Allá hasta aparece recomendación. Y olvidamos la importancia que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Que hemos dicho tantas veces, o se han mencionado y en la escritura mencionan, ¿no? Nuestro cuerpo es un templo. Y un templo es algo sagrado, ¿no? Que debemos de cuidar. Y por ello, como aquí lo menciona el presidente Hinckley, ¿no? Podamos arrepentirnos. Podrá haber algún día que a lo mejor alguien podrá arrepentirse de haberse hecho este tatuaje en su cuerpo. Dice el presidente Hinckley, sean limpios, pulcros y ordenados. Una vestimenta desaliñada lleva a tener malos modales. No me preocupa tanto lo que vistan, siempre y cuando estén arreglados y limpios. Híjole, aquí a veces... Está bien bueno. Sí, sucede con los chavos, ¿no? No, pues es que ya me bañé, ¿no? Ya me cambié. O también con los adultos, no, pues ya me bañé. Pero no andas alineado, no ves que tu cabello te lo has bien peinado, tu ropa está realmente alineada. Y aquí él lo dice muy claro, no me preocupa lo que vistan, siempre y cuando estén arreglados y limpios.
Así es. Luz, muchas veces, y lo digo con mucho, mucho cuidado, ¿no? Muchas veces nos llegamos a preguntar en la iglesia sobre la forma en que vestimos o la barba o el pelo largo o más corto. Bueno, ¿hacia dónde debemos de voltear? Vamos a voltear hacia la primera presidencia y los 12 apóstoles, hacia la presidencia general de la Sociedad de Socorro. ¿Cómo se visten? Y no estamos hablando de ropas suntuosas, ni de ropas caras, porque el mismo presidente Hinckley lo dijo, sino de la imagen que ellos nos dan. Su pelo corto, su cara limpia, sus ropas bien planchadas, ¿sí? Bien vestidos, incluso a veces cuando salen en eventos no oficiales, con ropas presentables, pero se ven alineados simplemente. O sea, no estamos hablando de ropa cara, estamos hablando simplemente de bien vestidos, ¿no? Y luego, perdón, me hiciste recordar que a veces uno pues va a la capilla y aunque es una capilla, el chongo así las mujeres, ¿no? A veces tenemos, ¿no? Hacernos aquí arriba la cebolla, por así decirlo. Y acá no se ve mal, ando bien, ya me bañé, ya me peiné más o menos y pues ahí vamos. Y ya yo nunca he visto a nadie de la primera presidencia con una cebolla. Sí. Y a veces nosotros, sí nos da la comodidad, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas ahorita que decías, sí debemos de cuidarlas. Y las he visto también a las hermanas en ropa casual en eventos, y jamás las he visto así. Así es, pues hermanos, busquemos la limpieza del Señor. El ser limpios en todos los aspectos que hemos mencionado preparará nuestra mente y nuestro corazón para recibir al Salvador en su segunda venida. Otro elemento que nos da la sección 133 en cuanto a prepararnos para la venida del Salvador es el que está contenido en el versículo 6, que dice lo siguiente: convocad vuestras asambleas solemnes y comunicaos a menudo los unos con los otros. Invoque todo varón el nombre del Señor. ¿Solamente los varones? No, también las mujeres, los niños y todos los adolescentes, todas las personas, creo. Toda persona, todo hijo de Dios, invoque el nombre del Señor. Fíjate, Salvador, perdón, en esta parte que mencionan de invocar, vino a mi mente esta parte. Invocar es como llamar, suplicar o clamar, ¿no? Es parte de lo que viene siendo el significado de la palabra invocar. Vino a mi mente, por ejemplo, cuando un niño se cae de un columpio o se queda en un lugar, primero que dice, mamá, invoca, ¿no? Invoca a su madre, clama o llama. Okay. Entonces, viene a mi mente esta parte, por eso que creo que todos, y todos invocamos a veces a nuestras mamás o a nuestros papás cuando pasa algo, imaginemos, invocamos al Señor, ¿no? Creo que todos tendremos que llevar esto. Sí, en Alma 37:37 nos da este consejo, Luz, que dice: consulta al Señor en todos tus hechos y Él te dirigirá para bien. Sí, cuando te acuestes por la noche, acuéstate en el Señor, para que Él te cuide en tu sueño. Y cuando te levantes por la mañana, rebose tu corazón de gratitud a Dios. Y si haces estas cosas, serás enaltecido en el postrer día. Mira, Dios, mira, Luz, qué hermosa promesa Dios nos hace a quienes invoquemos el nombre del Señor. Dice, consulta, fíjate cómo comienza diciendo este versículo: consulta al Señor en todos tus hechos, y al final dice, serás enaltecido en el postrer día. Qué hermosa promesa, o sea, qué maravillosa. Si nosotros invocamos el nombre del Señor, podremos recibir esta promesa. Y Salvador, yo iría un poco más allá, que creo que todos nosotros podemos ver esta promesa, incluso que se cumple de manera inmediata. Cuando invocamos al Señor o consultamos en nuestros hechos, viene una paz, de inmediato sentimos como que este sentimiento de que nos escucha, de que Él está ahí. Obviamente estamos hablando de algo, así que te digo, podemos escucharlo de manera inmediata, pero después, como dice aquí la Escritura, seremos enaltecidos en el postrer día. Es una promesa todavía más grande. Y todos podemos llegar a sentir esta promesa tan pequeña de decir, voy a sentir paz al invocar al Señor, al consultar mis hechos ante Él. Yo me siento con mayor claridad, siento que voy a recibir una respuesta, y eso lo hacemos, todo lo podemos sentir. Sí. Ahora, Luz, en cuanto a cómo debemos orar, el presidente Nelson nos dio el siguiente consejo. ¿Te lo leo? Sí. Dice lo siguiente: cuando oremos, no debemos pretender aconsejar al Señor, sino preguntarle y obedecer sus consejos.
La primera oración de José Smith dio inicio a la restauración del Evangelio. En 1833, él recibió la palabra de sabiduría después de haber pedido consejo al Señor. La revelación sobre el sacerdocio que recibió el presidente Spencer W. Kimball en 1978 llegó después de inquirir intensamente. La inspiración con respecto a la construcción de templos más pequeños vino después de meditaciones del presidente Gordon B. Hinckley. Entonces, Luz, ve aquí este maravilloso consejo: orar, pero sin pretender aconsejar al Señor. Sí, me encantó eso que al principio lo leíste, ¿no? Y a veces uno pareciera que queremos orar y que se haga primero nuestra voluntad y, Señor, pues yo creo que esto es lo mejor para mí, ¿no? Quisiera recibir esta respuesta y aquí lo dice que no, muy claramente, ¿no? No podemos aconsejar al Señor. Lo dice el Padre Nuestro, ¿no? Sí. Dice, hágase tu voluntad, ¿sí? Y no la nuestra. Entonces, Luz, cuando nosotros oramos a través del Espíritu, siempre vamos a estar dispuestos a orar o a pedir lo que el Espíritu Santo nos inspire, y nunca nos va a compelir a que tratemos de aconsejar al Señor. Entonces, hermanos, pues hagamos esto: oremos al Señor para que seamos enaltecidos, y cuando lo hagamos sin pretender aconsejarlo, sino con el corazón y con nuestra mente puesta a disposición de que se haga su voluntad y no la nuestra. Ese segmento lo hemos titulado Salir de Babilonia. Y pues Babilonia representa aquella palabra o significa confusión. Y recordando aquella torre de Babel que los hombres querían hacer tan grande, ¿no? Lo más que pudieran, el Señor había confundido el idioma para que no se entendieran entre ellos. Entonces de ahí que viene esta palabra que Babilonia es como confusión. En el versículo 7 de la sección 133, el Señor les da esta declaración y les dice acerca de que salgan de Babilonia. Pero ¿me lo puedes leer, por favor, para ver qué es lo que dice específicamente? Dice, sí, de cierto os digo otra vez, el momento ha llegado en que la voz del Señor se dirige a vosotros. Salid de Babilonia, congregaos de entre las naciones de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En el versículo 14 también dice, salid de en medio de las naciones, sí, de Babilonia, de en medio de la iniquidad, que es la Babilonia espiritual. Luz, me llama la atención esta última parte, ¿no? Que dice que la iniquidad es la Babilonia espiritual. Y nos dice el Señor que salgamos de esa iniquidad, que salgamos de esa Babilonia espiritual. Ahora, vamos a seguir 3 consejos del presidente Nelson para ayudarnos a salir de esa Babilonia espiritual. ¿Cuáles son esos, Luz? El primero, ¿me ayudas? Los invito a dar oído a 3 cosas durante esta conferencia: la verdad pura, la doctrina pura de Cristo y la revelación pura. Al contrario de las dudas de algunos, sí existe el bien y el mal. Realmente existe la verdad absoluta, la verdad eterna. Una de las plagas de nuestra época es que muy pocas personas saben dónde acudir en busca de la verdad. Puedo asegurarles que lo que oirán hoy y mañana constituye la verdad pura. Hasta ahí está bien, gracias. Fíjate, Luz, cómo partimos de la Babilonia, ¿no? De la iniquidad. ¿Cómo podemos salir de todo esto, de toda la maldad? Bueno, vamos a buscar lo que el presidente Nelson nos dijo. Vamos a buscar verdades puras, doctrinas puras y la revelación pura. ¿Y dónde la encontramos? Nos dice, lo que ustedes escuchen en esta conferencia, entonces eso es lo que constituye la verdad, la doctrina y la revelación pura. Sí, y bueno, Salvador, también a mí me llama la atención porque no solamente en esta conferencia podemos encontrarlo, a leer las escrituras, en nuestras clases de instituto, en nuestras clases de escuela dominical, sociedad de socorro, en el sacerdocio. Ahí podemos encontrar, siempre tener, yo creo que en mente esta parte, ¿no? Doctrina pura, verdad pura y la revelación que voy a recibir. Así es. Okay. Entonces, hermanos, de esta manera podemos salir de ahí. El presidente Nelson continúa diciendo, la doctrina pura de Cristo es poderosa. Cambia la vida de todo aquel que la entiende y procura implementarla en su vida.
La doctrina de Cristo nos ayuda a encontrar la senda de los convenios y a permanecer en ella. Mantenernos en ese camino estrecho pero bien definido nos hará merecedores en última instancia de recibir todo lo que Dios tiene. La senda de los convenios, Luz. ¿Cómo nos mantenemos en la senda de los convenios? A través de la doctrina de Cristo. Y me encanta cuando dice, cambia toda vida, la doctrina. Sí, y la verdad que eso es esencial. Nosotros queremos cambiar nuestra vida, tenemos que ir, estudiar la doctrina, entenderla y veremos el cambio que sucederá en nuestras vidas, nuestro comportamiento, cosas que queremos dejar, cosas que queremos incluso hacer o emprender, todo será a través de la doctrina que estamos entendiendo. Así es. Otro consejo del presidente Nelson, Luz, que dio en octubre de 2021, dijo lo siguiente: si la mayor parte de la información que obtienen provienen de las redes sociales o de otros medios de comunicación, su capacidad para escuchar los susurros del Espíritu se verá disminuida. Si no están buscando al Señor a través de la oración y el estudio del Evangelio diarios, quedan vulnerables a filosofías que pueden ser intrigantes, pero que no son ciertas. Incluso los santos que de otro modo serían fieles pueden ceder al ritmo constante de la banda de Babilonia. Ándale, la banda, pa, pa, pa. No, esa banda no. Es la banda así como de identidad, ¿no? Llamamos, pues, Como la banda de Gadiantón. Ajá, ese tipo de bandas. Salvador, pero esta parte muy interesante, fíjate, el presidente Nelson lo habla en esta época, en este tiempo, donde las redes sociales abundan, ¿no? Y a veces es nuestro tema de todos los días, es nuestra vida casi de todos los días, ¿eh? Malamente, pero a veces ha llegado a ser así. Y él menciona esta parte muy importante. Si la información que tú tienes proviene de ahí, cuidado. Sí. Cuidado. Y la verdad es que hay mucha información y sí la adquirimos socialmente de ahí. Es muy común en la sociedad ahora que pareciera que, ¿dónde lo viste? Es que en las redes sociales. Yo lo leí en las redes. Pero es por eso que él dice que tengamos mucho cuidado de dónde viene la información que estamos adquiriendo en nuestras vidas. Sí, él habla de filosofías que pueden ser intrigantes. Y sí lo son, Ajá. porque a veces uno está como, mira, dice esto y parece que sí es cierto, pero es la clara, dice, no lo son. Así es. Después de ahí le hace punto, ¿no? Ese énfasis. Entonces, hermanos, pues aquí está otra. Queremos salir de estas filosofías intrigantes, salir de Babilonia, de la Babilonia espiritual. Es no busquemos ni basemos nuestro conocimiento espiritual ni de ningún otro tipo con base en lo que vemos en redes sociales. Busquemos dónde, busquemos en la oración y en el estudio de las Escrituras. Complementado esto, en los mejores libros, como dicen Doctrina y Convenios. Entonces, hermanos, aquí está otro consejo para salir de Babilonia. Y el último es lo que dijo el presidente Nelson en cuanto a que dejar que Dios prevalezca en nuestras vidas. Él nos hizo las siguientes preguntas. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios prevalezca en tu vida? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios sea la influencia más importante en tu vida? ¿Permitirás que sus palabras, sus mandamientos y sus convenios influyan en lo que haces cada día? ¿Permitirás que su voz tenga prioridad sobre cualquier otra cosa? ¿Estás dispuesto a permitir que todo lo que Él necesite que hagas tenga prioridad sobre cualquier otra ambición? ¿Estás dispuesto a que tu voluntad sea absorbida en la de Él? Muy buenas preguntas con una reflexión de manera personal y un análisis de qué es lo que estamos permitiendo que el Señor prevalezca en nosotros. Creo que hay algunas preguntas que yo podría contestar que sí, otras también, sin lugar a duda, en las que estoy como, todavía me está costando que el Señor prevalezca en mí. Y bueno, cada una de ellas puede ser perfectible para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, hagamos esto, ¿no? Dejemos que Dios prevalezca en nuestras vidas. Dejemos la Babilonia espiritual. Dejemos las filosofías que pueden ser intrigantes. Busquemos en las Escrituras, busquemos en la oración, busquemos a través de la revelación pura, y eso nos preparará para salir de esa Babilonia, para permanecer en un lugar santo que nos preparará para la venida del Salvador. Un último consejo que nos da esta revelación 133 que estamos analizando
es el no mirar hacia atrás. A veces nos gusta. Nos quedamos anclados al pasado, nos quedamos anclados a las cosas que nosotros queremos y hacemos. Y pues bueno, es algo que el Señor nos dice, no miremos atrás. Sí, dicen los versículos 15 y 16, pero de cierto así dice el Señor, no sea vuestra huida con prisa, sino prepárense todas las cosas delante de vosotros, y no mire hacia atrás el que salga, no sea que le sobrevenga una destrucción repentina. Dad oído y escuchad, oh habitantes de la tierra, escuchad unánimes, vosotros los élderes de mi iglesia, y oíd la voz del Señor, porque Él llama a todos los hombres, y manda a todos en todas partes que se arrepientan. Salvador, estos versículos me encantó el 15 al final cómo termina. No mire hacia atrás el que salga, no sea que le sobrevenga una destrucción repentina. Y esto me hace recordar a la historia de la esposa de Lot. Ajá. Que ellos salen de Sodoma y Gomorra. El Señor, pues sabemos, había tanta iniquidad en esas ciudades que el Señor pues manda a que caiga azufre y toda esta parte y les invita a Lot y a su familia a que salgan. Y ellos incluso pareciera como que se esperan un poquito y no hacen inmediatamente caso a la voz del Señor, sino incluso menciona en la Biblia, nos dice, cuando ellos empiezan a salir en Génesis, menciona que apenas estaba amaneciendo, ¿no? Y estaba cayendo entonces todo este azufre. Incluso en los versículos de Génesis 19, 24, 25, voy a leer un poco lo que menciona, ¿no? Sí. Dice, entonces hizo llover Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la esposa de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatuas de sal. Y esto empatizando con este versículo, miramos atrás y puede que venga una destrucción repentina sobre nosotros, como menciona en el versículo 15. ¿Por qué miró la esposa de Lot hacia atrás? ¿Por qué no es bueno mirar hacia atrás? Pues bueno. El elder Jeffrey R. Holland del Club de los 12 brindó una explicación sobre este pasaje de las Escrituras en un discurso que dio en la Universidad de Brigham Young en 2009. Él dice lo siguiente: ¿exactamente qué hizo la esposa de Lot que haya sido tan malo? Como me gusta estudiar historia, he pensado sobre eso y tengo una respuesta parcial al respecto. Aparentemente, lo malo que hizo no fue solo mirar hacia atrás, sino que lo que su corazón deseaba era volverse atrás. Parece que aun cuando ya había salido de los límites de la ciudad, echaba de menos lo que Sodoma y Gomorra le habían ofrecido. Es posible que la esposa de Lot haya mirado atrás con resentimiento hacia el Señor por lo que él le mandaba dejar tras de sí. Sabemos con certeza que Lamán y Lemuel estaban resentidos cuando se mandó a Leí y a su familia que abandonaran Jerusalén. Así que no se trata de que ella mirara atrás, sino de que haya mirado con ansia de volver. En suma, su apego al pasado tuvo en ella una influencia mayor que su confianza en el futuro. Aparentemente, eso fue al menos parte de su pecado. Y esta declaración tan padre que hace el elder Holland de poder ampliarnos un poquito en cuanto a la esposa de Lot, viene confirmando este versículo 16 que ahorita leíamos y dice que el Señor les mandaba a todos los élderes que se arrepintieran. Entonces ella, como lo menciona aquí el elder Holland, pareciera que quería volver atrás, como que le gustaba la vida que se estaba llevando ahí, ¿no? Entonces, pues el Señor nos manda por eso que nos arrepintamos, y arrepentirse es no volver atrás, sino ir hacia adelante, ver al futuro y no volver atrás al pasado o los errores que habíamos cometido. Me recuerda lo que enseñó el presidente Nelson en cuanto al arrepentimiento y su origen en la palabra metanoeo, ¿sí? Que significa dejar atrás. Entonces, Luz, dice el presidente Nelson, significa cambiar todo, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, dice, incluso la manera en que respiramos. Sí, y perdón, ahorita que te escucho, vino a mi mente también nuestros deseos. Sí. También implica dejar atrás nuestros deseos. Entonces, dejar atrás Babilonia es
simplemente mirar hacia el frente y mirar al mundo y mirar a la eternidad con una esperanza y un fulgor mucho más resplandeciente, que es el que nos ofrece nuestro Padre Celestial. Así es, Salvador. Y pues bueno, creo que eso es lo que podemos aprender durante toda esta sección. El esposo vendrá, el esposo, su venida está cerca. Tenemos que prepararnos para recibirlo. Si lo estamos haciendo, sigamos todavía. Hay cosas que hay que dejar de hacer, dejemos de hacerlas ya. Hay cosas que hay que hacer, pues empecemos. Todavía estamos a tiempo para poder prepararnos para la venida del esposo. Así es, hermanos, pues muchas gracias. El tiempo se está acabando, dijo el presidente Russell M. Nelson. Es tiempo de poder poner todo nuestro esfuerzo y empeño espiritual en la segunda venida del Salvador. Muchas gracias por acompañarnos hasta este punto. Si te ha gustado nuestro programa, regálanos un like, déjanos un comentario. ¿Cómo te estás preparando para la venida del esposo, para la venida del Salvador? Invita a otras personas a formar parte también de esta comunidad, la Luz de la Restauración. Y creo, Luz, sería todo. Sí, sería todo, y pues sería un gusto también que nos acompañes todas las mañanas en ese análisis de los discursos de la conferencia general. Y también ahí nos estamos preparando, Salvador. Estamos llenando ahora sí que nuestra lamparita de aceite cada vez que, por ejemplo, estamos analizando estos discursos, que compartimos con ustedes y ustedes comparten experiencias con nosotros. Creo que es algo que también nos ayuda a prepararnos, ¿no? Así es, analizamos discurso por discurso, casi párrafo por párrafo. Sí. Y resulta maravilloso. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.